Queridas hermanas y queridos amigos, siempre esta palabra del Señor en este espacio que abrimos muy sencillo para comentar en una forma cercana y cordial algo de las lecturas del domingo. Siempre cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es volver en forma personal a los textos bíblicos, orarlos, rumiarlos, sentirlos propios y experimentar a través del texto cómo el Señor está generando una palabra para mi experiencia de hoy, en lo que yo estoy viviendo. En mi momento, esta palabra se encarna como una palabra de vida. De ahí que esta palabra del Señor tiene un poder realmente grande y esa elocuencia de la palabra es que llega a diversas circunstancias, a la circunstancia comunitaria, a la circunstancia nacional y a la circunstancia personal. Todas estas lecturas meditadas, rumiadas, paladeadas con el corazón y bajo la luz del Espíritu son para nosotros siempre una palabra de luz y un alimento sólido. Voy a proclamar el Evangelio de este domingo de Mateo. Se reunieron en Jerusalén los fariseos y tomaron la decisión de hacerle a Jesús una pregunta comprometedora. Mandaron pues a algunos de sus seguidores junto con los partidarios de Herodes a preguntarle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Dinos cuál es tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al emperador o no? Jesús, dándose cuenta de su mala fe, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda del impuesto. Ellos le entregaron un denario. Él entonces les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Ellos le contestaron: del emperador, del César. Entonces le replicó Jesús: pues devuelvan al César lo que es del César, pero devuelvan también a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Vamos a dejarla ahí y le damos una mirada rápida a las lecturas anteriores, ¿sí? Siempre acompañar al Evangelio con los textos anteriores, que ya son una luz para ser interpretado. Y yo me pregunto, esto de Ciro, le dice el Señor a Ciro en Isaías, en una forma como tan reiterativa. ¿Por qué será que el Señor le dice esto a Ciro en una forma tan reiterativa? Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios alguno. Yo soy el Señor y no hay otro. Pues le repite en una forma como subrayando eso. Entonces uno dirá: ay, tan soberbio el Señor, pues como diciendo eso. ¿O eso qué quiere decir realmente? Porque esa insistencia de que fuera de mí no hay otro Dios. ¿Será que Dios está celoso que de repente haya por ahí otros diosesitos y les estén rindiendo culto? ¿O por qué esa insistencia? Eso hay que mirarlo y eso tiene todo un sentido profundo a nivel teológico. Y en Pablo a los tesalonicenses es muy importante, primero como Pablo, Silvano y Timoteo saludan a esa comunidad, le hacen una radiografía de las bondades que están viviendo y luego les recuerda Pablo a la comunidad que ese evangelio lo han predicado no únicamente con palabras, sino con el poder de Dios, con la fuerza del Espíritu Divino y con la plenitud de los dones de Dios, de los dones divinos. A ver, entonces antes de ir al evangelio, ¿por qué la insistencia de que no hay Dios fuera de mí? Pues porque eso tiene que ver directamente con el hombre. Por eso es la insistencia divina. O sea, en la medida que nosotros estamos reconociendo al verdadero Dios, a Dios mismo, entramos en un reconocimiento del humano. Solo Dios te revela, solo Dios muestra
la grandeza del humano. Dime en qué Dios crees y te diré quién eres. Eso es muy importante, de ahí la revisión siempre en nosotros, un discernimiento siempre de la experiencia de Dios y del concepto que tenemos de Dios y del tipo de catequesis que escuchamos, que damos, que recibimos, del tipo de retiros, del tipo de predicaciones, qué tipo de Dios te están presentando, porque eso tiene una implicación directamente con el hombre. Entonces, por ahí va la insistencia en Isaías, porque Dios, al decir solamente yo soy el verdadero, eso va a indicar algo del hombre fundamental, que solamente Dios lo puede dar. Otros dioses, entre comillas, serían los ídolos, que son los que se carcomen y destruyen al hombre. Y esa palabra que Pablo está dando, esa enseñanza, ese evangelio, no es un evangelio que se da desde un escritorio, desde malabarismos teológicos, desde palabrejas que nosotros los seres humanos a veces hacemos tan fáciles, o desde ciertos métodos que aparentemente son muy rentables. Pablo está anunciando un evangelio con el poder, con la fuerza del Espíritu y acompañado con los dones divinos. Eso es lo que le da la autoridad a Pablo en la evangelización. Y ahí todos nosotros tenemos que hacer una revisión muy seria de vida y muy honesta. Y es que a veces nuestras palabras son más palabras de marketing, son más palabras para ser aplaudidas por los hombres, son más palabras para buscar efectos inmediatos que palabras de unción, de fuerza y de poder del Espíritu. En el Evangelio, en la trampa que le ponen a Jesús, hay un reconocimiento muy interesante del Señor, que me gusta mucho, y es como sus propios enemigos, que están en la cumbre judía, ¿sí?, hacen de él un elogio muy importante. Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Esa autoridad, esa libertad interior de Jesús, que no está buscando una palabra para que todo el mundo lo aplauda. Fíjense que muchas de las sabidurías que el mundo de hoy le vende a la gente para ser disque feliz, es que usted le caiga bien a todo el mundo, que todo el mundo opine bien de usted, que su palabra sea aplaudida por todos, que su palabra sea por todos. ¡Ay, qué belleza de palabra! No, Jesús no está hablando para eso. Jesús no está empeñando su palabra a nadie. La palabra del Señor es una palabra verdadera y es una palabra que genera un gran discernimiento, y ellos lo reconocieron. Es una palabra libre, sin respetos humanos. ¡Ay, que dirán que esto y lo otro! Nada, ¿cierto? Ni está buscando el favor de nadie. Eso mismo está viviendo Pablo a través del Espíritu. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero esto que quede claro. ¿Qué es del César? ¿Qué es del César? Del César son los impuestos. El impuesto del edificio, el pago del colegio, el impuesto del carro. Del César, pues son muchas cosas de este mundo. Eso pertenece al César y hay que pagarlo. Y hay que pagarlo y hay que darlo. Al César se le pagan las cosas de esto y lo otro que debemos por las rentas que tenemos, por los alquileres, o yo no sé, eso pertenece al César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios que no es del César? De Dios es el hombre. El hombre no es del César. Por eso en Isaías Dios está diciendo, yo soy el verdadero Dios. Porque es que la propiedad de Dios no son los impuestos que yo pago por la finca, o por el monasterio, o por las flores, o por las frutas, o por las yucas que vende la finca o el monasterio. No, eso es del César. Eso es del César. ¿Qué es de Dios? De Dios es el ser humano. El ser humano no pertenece al César. Y esto es muy importante. Solo Dios es mi dueño, solo a Él pertenezco, solo a Él la honra y el poder, solo a Él mi vida, solo ante Él de rodillas, solo ante Él la alabanza de mi existencia, no al César.
Yo no me lo arrodillo ante nadie en este mundo, porque el único dueño de mi vida es el Señor. Ojo con este evangelio, ojo con este evangelio. ¿Usted es de quién? Usted es de Restrepo, usted es de Londoño, usted es de Jaramillo, ¿usted es de quién? No, 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 usted es de Dios. Lo otro es de Jaramillo, de Restrepo, de Vélez, o de Duque, o de Uribe, o del que sea. Pero de Dios, solamente tú. Esto es muy importante, esto tiene implicaciones hondísimas en la dignidad, en el conocimiento personal, en la fuerza, en la verdad, en la consistencia de la palabra, en la unción del Espíritu y en los dones divinos.